ahí nos guiaba en la porción de la escritura, ahí en el libro de Génesis, capítulo 15, y vamos a ir a través de la historia del pueblo de Israel para ver cuál fue el inicio, el comienzo que los llevó a la conquista, porque la semana pasada inicié una serie que lleva por nombre Conquistadores. En la semana pasada hablé del tema de introducción y hoy quiero compartir con ustedes el primer tema de esta serie que lleva por nombre la aflicción de un pueblo. Para poder llegar a la conquista, primero se debe pasar por un proceso de lucha, de guerra. Y cuando yo preparaba este mensaje, vino a mi mente como texto inicial Mateo 11:12. Todos recordamos lo que dice este texto, y si no, vamos a ir allá, guarde su lugar en Génesis, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿qué dice? Lo arrebatan. Este mismo versículo, pero en la Nueva Versión Internacional, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Solo aquellos que se esfuerzan en la lucha y se aferran a las promesas de Dios lograrán verlas hechas realidad en su vida. Así que si realmente desea usted ser un conquistador, tendrá que luchar con mucha entrega y pasión, y entonces, como resultado, usted poseerá la bendición de Dios. Amén. Pero tiene que esforzarse y tiene que luchar para la vida de poder ver la mano de Dios obrando y llevándole a esa tierra que queda aún por conquistar. En esta noche quiero hablarle del tema la aflicción de un pueblo. Y vamos a ver a través de la historia del pueblo de Israel de dónde el Señor lo saca, de dónde el Señor levanta al pueblo de Israel para llevarlo a la conquista. Pero antes de ir adelante con el estudio de esta noche, vamos a ir a Dios en oración y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien hable en nuestras vidas. Padre amado, en esta noche le damos las gracias por este hermoso tiempo que hemos pasado de alabanza, de adoración. Gracias por quienes están aquí, Padre amado. Sé que tú los has traído con un propósito, y el propósito es bendecir sus vidas. Para aquellos que nos ven en casa, gracias, Señor, porque han dispuesto de este tiempo para seguir esta transmisión, porque sé que también tienen el deseo de escuchar de tu palabra. Te pido que en esta noche me uses con poder de lo alto y me permitas compartir el mensaje de tu palabra. Que cada palabra que salga de mi boca sea necesaria para edificar la fe de mis hermanos creyentes. Obra poderosamente en esta noche. Haz en nosotros como hiciste con el pueblo de Israel. Llévanos a la conquista. Haz de esta iglesia una iglesia conquistadora. Pero sabemos, Señor, que antes de poder llegar ahí, habremos que pasar por procesos, y uno de ellos es la aflicción. Danos oídos atentos esta noche y prepara nuestros corazones, porque lo pedimos y lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora bien, hemos tomado a Josué y a la nación de Israel como referencia para esta serie. Y quiero que vaya a Josué, por favor, antes de ir a Génesis, que es el texto base de esta noche. Quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 13, para recordar cuál es el texto base de toda esta serie. Y el texto base de toda esta serie es precisamente Josué 13, verso 1. Dice la Escritura: siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo y la edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. El Señor le dice a Josué: aún hay mucho por hacer, aún hay mucho por conquistar. Así que, tomando como base esta porción de la Escritura, quiero decirle que la historia bíblica nos narra, particularmente en el Pentateuco y específicamente en el libro de Génesis y Éxodo, cuál fue el proceso que el pueblo de Israel atravesó para poderse convertir en ese pueblo conquistador. Ahora, quiero que regresemos precisamente
en esta historia bíblica y que veamos algunos datos importantes que nos van a ayudar a establecer la base del tema de esta noche. Y recuerde que el tema de esta noche es la aflicción de un pueblo. Es de ahí donde el Señor nos va a levantar para llevarnos a ser conquistadores. Pero vamos a ver a través de la historia bíblica de dónde surge este pueblo de Israel. Y hay una cosa, la primera cosa que quiero que veamos juntos se encuentra ahí en Génesis capítulo 15 precisamente. Y ahora sí vamos a regresar al texto de esta noche, el texto principal, porque la primera cosa que quiero decir como dato importante que todos nosotros necesitamos conocer es que la nación de Israel fue una promesa de Dios hecha a Abraham. Es de ahí donde surge esta importantísima nación a través de toda la historia de la palabra de Dios, a través de toda la historia bíblica. Encontramos entonces que la nación de Israel surge como una promesa de Dios hecha a Abraham. Miren lo que dice el verso 4 al verso 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El Señor le hizo una promesa a Abraham, que haría su descendencia como las estrellas en el cielo. Quiero que vaya también al al verso 18 hasta el verso 21, en ese mismo capítulo. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los carmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta fue la tierra que el Señor prometió que le daría a Abraham y a su descendencia. Ahora, quiero decirle una cosa muy importante y como datos históricos. Abraham nace aproximadamente en el año 2166 a.C., en una ciudad llamada Ur, en Mesopotamia. Dios llama a Abraham para dejar su ciudad natal y abandonar incluso a sus padres. El Señor le prometió que si él obedecía, él iba a bendecir con una gran descendencia y tierras. Y a esto se le conoce como el pacto abrámico, un pacto condicional. Ya habrá tiempo para hablar de los pactos que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, y uno de 7 pactos es precisamente este que el Señor hizo con Abraham, y fue un pacto condicional. ¿Qué significa esto? El Señor le dice a Abraham: yo te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia, te voy a dar una tierra abundante, extensa, si tú cumples con lo que yo te pido que cumplas. Por eso se llama un pacto condicional. Pero Abraham y Sara, su esposa, eran viejos y no tenían hijos. Por lo tanto, como parte de la confirmación de la promesa hecha por Dios a Abraham, le bendijo con un hijo, al cual llamó Isaac, quien fue padre de Esaú y Jacob. Pero fue por medio de la línea de Jacob que Dios confirmó su pacto y su promesa a Abraham. Estamos hablando de acontecimientos históricos. Recuerda el tema de esta noche. ¿Cuál es el tema de esta noche? La aflicción del pueblo. La aflicción de un pueblo. Pero estamos viendo de dónde surge ese pueblo. ¿Cómo es que ese pueblo viene a habitar la tierra? Hay una segunda cosa que quiero decir, y es que la nación de Israel fue la confirmación de la bendición de Jacob en Betel. Quiero que vaya al capítulo 28 de Génesis. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Quiero que vaya ahora al capítulo 35, por favor. Capítulo 35, versos 9 al 15. Dice la palabra de Dios: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram
y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde le había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Ahora, Jacob fue el menor de los hijos de Isaac. Esaú fue mayor que Jacob por algunos cuantos segundos. Jacob recibe la bendición de Isaac. Isaac, al ser el hijo mayor, debía haber recibido de parte de su padre la bendición, pero aquí hubo una situación ahí medio ventajosa de parte de Jacob sobre Esaú, y entonces fue Isaac quien derramó la bendición sobre Jacob. Sin embargo, la bendición de Dios vino sobre Jacob en aquel día cuando él se dispuso a luchar con el ángel. Fue entonces cuando la bendición de Dios vino sobre Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de 2 esposas y 2 siervas, que juntos conformaron las 12 tribus de Israel. La historia detallada de estos acontecimientos abarca alrededor de 359 años, descritos en 39 capítulos del Génesis. Ahora, llegamos a la parte importante del tema de esta noche. Y hay una pregunta más. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Qué llevó al pueblo de Israel al lugar de la aflicción? Quiero que vaya, por favor, al capítulo 1 de Éxodo. Es muy interesante la historia bíblica. Ahorita, después de ver estos puntos, vamos a ver cuál es la aplicación práctica para nosotros. Recordemos que el Señor sacó de la aflicción a su pueblo Israel para llevarlo a la conquista. Y es muy interesante ver a través de la historia de Israel cada detalle, cada punto de lo que Dios va a ir haciendo en nuestras vidas también. Éxodo capítulo 1 nos narra las aflicciones de los israelitas en Egipto. La gran mayoría sabemos que los hijos de Jacob llegaron a Egipto por el hambre que había azotado a la tierra de Canaán, y para ese entonces José, el hijo menor de Jacob, estaba al frente de la nación, y todos sabemos cómo llegó José a estar al frente de la nación de Egipto. Recordamos que en su adolescencia fue vendido por sus hermanos, y sus hermanos lo vendieron por una caravana que venía de Madián y que iba hacia Egipto. Todos conocemos la historia, y en Egipto hay un proceso que atraviesa José. Pero para entonces, para cuando viene el hambre en la tierra, José ya está sentado al lado del faraón y ejerce dominio y autoridad sobre el imperio. Una vez que llegan sus hermanos y su padre se establecen precisamente en la tierra de Egipto, vemos que con el tiempo estos descendientes comienzan a multiplicarse, y un nuevo rey, probablemente llamado Amosis, asume el trono en Egipto. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Pero quiero que vean lo que dice el verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en gran extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, mire esto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Entonces viene este emperador llamado Amosis, quien asume el trono, y este emperador ya no conocía absolutamente nada acerca de quién había sido José.
Y entonces él comienza a ver algunos detalles. Él dice, bueno, los judíos, los hebreos están creciendo, están multiplicando, y en algún momento ellos podrían prevaricar contra nosotros, en algún momento ellos podrían levantarse en nuestra contra, así que vamos a omitir, vamos a suprimirlos, vamos a prácticamente a ponerlos bajo nuestro dominio. Y eso fue lo que ocurrió. Pero es interesante la historia, porque algunos historiadores dicen que no solamente fue esa la razón por la cual los israelitas fueron esclavizados por los egipcios. Hubo una razón más. Y lo que pasa es que los egipcios tenían como principal dios o deidad a Amón. Y todos nosotros sabemos que los judíos adoraban al Dios eterno, al Dios del cielo, Jehová. Entonces hay dos razones por las cuales el pueblo de Israel llegó a quedarse en Egipto. La primera de ellas es que el rey los esclaviza, el rey los pone bajo su dominio, bajo su autoridad. Gracias, hermano. Y posteriormente algo ocurre, que hay una diferencia de creencias, hay una diferencia de culturas, de religión, y entonces eso hace que el rey de Egipto comience a oprimir a los judíos. Así es como iniciaron 400 años de aflicción y sufrimiento para el pueblo de Israel. Ahora bien, la esclavitud fue algo que Dios permitió que ocurriera para el pueblo de Israel. Mire, quiero que regrese a Génesis capítulo 15, por favor. La aflicción sobre el pueblo de Israel fue algo que Dios permitió. ¿Ven? Dios permitió que Egipto se pusiera sobre los judíos por algunas razones que vamos a ver más adelante. Génesis capítulo 15, versículo 12, dice la escritura: mas a la caída del sol sobrecogió, dice aquí, el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida, ¿qué? 400 años. Aquí vemos entonces que el Señor ya había advertido a Abraham acerca de lo que iba a acontecerle a su pueblo. Y entonces vemos desde Éxodo capítulo 1 hasta el verso de Éxodo capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 14, cómo se llevó a cabo esta aflicción. Ahora, la segunda cosa en cuanto al tema, un pueblo en aflicción, es una pregunta: ¿cómo fue afligido el pueblo de Israel? ¿Cómo es que fueron afligidos? ¿Cuáles fueron los tormentos que el pueblo de Israel sufrió? Quiero que vaya por favor al capítulo 1 nuevamente de Éxodo. Y ahí es donde vamos a permanecer por un rato. Éxodo capítulo 1, versículo 11. Miren lo que dice la escritura. ¿Cómo fueron afligidos los judíos? ¿Cuáles fueron las aflicciones que vinieron sobre ellos? Dice el verso 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Quiero que vea lo que dice ahora el verso 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ya estamos entrando entonces a la parte importante del mensaje. Ahora estamos viendo cómo llegaron los judíos a Egipto, y que ahora Egipto, el faraón y el pueblo, la nación completa, ahora están oprimiendo al pueblo de Dios, a la nación de Israel. El pueblo de Israel sufrió una aflicción de muchas formas, de muchas maneras. Al ser esclavos fueron privados de su libertad, fueron sometidos, perdieron sus derechos y garantías individuales. El trato que recibieron de los egipcios fue cruel e inhumano. Fueron obligados a realizar trabajos forzados en las construcciones egipcias y en el campo. Fueron obligados a pagar impuestos. Las mujeres judías que estaban embarazadas fueron obligadas a hacer morir a sus niños. Los mataban y los echaban al río para que murieran ahogados o devorados por los cocodrilos.
Eso lo dice Éxodo capítulo 1, verso 22. La esclavitud a la que sometió el faraón a los judíos tuvo dos fases y dos propósitos distintos. Hubo dos razones por las cuales Faraón oprimió al pueblo de Israel. Había dos propósitos. El primero de ellos era exponerlos al duro trabajo para debilitarlos, para cansarlos. Eran dirigidos y supervisados por capataces que los azotaban durante las largas horas de las jornadas laborales. Estas jornadas consistían en extraer las piedras de las canteras para tallarlas y montarlas unas sobre otras. Cabe mencionar, que dichas piedras eran pesadas en gran extremo. Los judíos trabajaban literalmente para el gobierno. El faraón era dueño y señor de ellos. El faraón podía demandar cualquier tipo de servicio de sus súbditos, incluso usarlos para defender su territorio. Entonces, el primer propósito de Faraón al afligir a los judíos era debilitarlos, era cansarlos, y los sometía a jornadas muy largas de trabajo, pero eran trabajos pero muy pesados. Imagínense el trabajo que llevaban a cabo los judíos sin la tecnología con la que hoy contamos. Era de cargar, era de hacer, era de trabajar todos en equipo, a ir empujando la piedra para levantarla. Hacían algún tipo de máquinas, algún tipo de mecanismos para ayudarse a levantar estas piedras, pero eso no dejaba de implicar mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero hay un segundo propósito de Faraón al esclavizar al pueblo y someterlo, y era evitar la multiplicación de los judíos. Faraón pronunció su famoso discurso de propaganda denunciando el supuesto peligro que los judíos representaban para Egipto. Propone un plan estratégico para afectar su procreación. Esto reduciría significativamente la tasa de natalidad de los judíos. Sin embargo, la Biblia dice algo muy interesante. Miren lo que dice el versículo 12. Pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entre más los judíos eran afligidos, dice la Escritura, más se multiplicaban. Es decir, entonces los planes del propósito para afligir al pueblo de Israel no rindieron frutos, porque el Señor estaba con su amado pueblo, Israel. Pero hay una pregunta más. ¿Cuánto tiempo duró este periodo de aflicción? 400 años de opresión. Imagine usted cuántas generaciones de judíos pasaron por esta dura aflicción. La Biblia dice en Éxodo 1:14, mire lo que dice: y amargaron su vida con dura ¿qué? Servidumbre. Y amargaron su vida con dura servidumbre. 400 años. ¿Cuántas generaciones no pasaron por esta dura aflicción? ¿Y sabe qué pasó a través de estos años de dificultad? Los judíos amargaron sus vidas. Esta palabra amargar significa que vivieron frustrados, con resentimiento, con tristeza, en desilusión e injusticia. ¿Por qué Dios permitió la aflicción del pueblo de Israel? ¿Por qué Dios permitió que su amado pueblo padeciera estos tormentos, padeciera esta aflicción? Es muy probable que después de varias generaciones de judíos viviendo en cautiverio, muchos se hayan olvidado de Dios. Muchos se hayan olvidado del Dios de sus padres. El Señor permitió la aflicción sobre el pueblo de Israel porque el Señor tenía algo especial que iba a hacer con su amado pueblo. El Señor no iba a permitir que su pueblo viviera por siempre bajo la esclavitud de Egipto. El Señor tenía un plan para el pueblo de Israel. Y sabe,
en algún momento el Señor traería juicio sobre la nación de Egipto. Pero en estos momentos la atención del Señor no está sobre Egipto. Dios iba a encargar de Egipto. Dios iba a encargar de Faraón. En estos momentos la atención de Dios está sobre su amado pueblo Israel. Y el propósito era que el pueblo de Israel se volviera al Dios del cielo. Usted puede leer a través de toda la historia bíblica del Antiguo Testamento y encontrará que una tras otra ocasión, tras otra vez, el pueblo de Israel siempre abandonaba al Señor. Y el Señor los permitía la aflicción para que el pueblo de Israel se volviera a Él de todo su corazón. Pero hay algo más. Dios les iba a mostrar a su amado pueblo de Israel su mano poderosa. Amén. Porque Él los iba a librar, los iba a sacar con mano poderosa de la nación de Egipto. Sin embargo, en medio de este proceso ellos nunca estuvieron solos y en abandono total. Pues durante el periodo de la opresión el pueblo nunca se debilitó. Siguió creciendo y multiplicándose. Y eso nos muestra la gracia de Dios sobre su pueblo. Y así es como inició para el pueblo de Israel el proceso para convertirse en los grandes conquistadores. ¿Quién hubiera imaginado que un pueblo oprimido y afligido, que habían sido esclavos 400 años, pudieran salir de esa nación poderosísima? Porque Egipto era la nación más poderosa en aquellos días. Pero ¿quién hubiese imaginado que ese pueblo afligido y angustiado iba a conquistar algún día la tierra prometida? Son cosas que solo el Señor puede hacer. Pero ahora quiero terminar esta noche diciéndole cuál es la aplicación espiritual, cuál es la aplicación práctica de todo esto para nuestras vidas. Presten mucha atención, por favor. La aflicción de un pueblo, sin duda, a veces suele ser algo que no nos guste a nosotros. Pero va a ser necesario tener que ser afligidos. Y muchas veces por Egipto, y Egipto representa al mundo. A veces vamos a ser afligidos por las circunstancias. Y en esa situación muchas veces vendrá a nuestras vidas la amargura. A veces nos sentimos molestos con Dios por las situaciones o circunstancias que Él nos permite vivir. A veces llegamos a creer, los hijos de Dios, que Dios está actuando injustamente. Algo que he visto en la mayoría de los creyentes es que cuando están atravesando por la aflicción, muchos se desesperan por querer salir de ella y se precipitan, se desesperan por salir, se apresuran por salir de la prueba, sin reflexionar y aprender la lección detrás de ella. Un consejo que quiero darle: la próxima vez que usted esté en prueba, en aflicción, no se apresure en salir de ella. No busque la salida rápido y pronto. Sé que a la mayoría de nosotros no nos gusta estar bajo aflicción, pero el peor error que podemos cometer es querer salir de inmediato de ella. Seamos pacientes. Y en el tiempo de la prueba y de la aflicción, meditemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es el plan y el propósito que Él tiene para nosotros? Preguntémosle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme a través de este quebranto, a través de esta aflicción? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? Quiero decirle que durante la esclavitud del pueblo de Israel, Faraón tuvo dos propósitos, como lo dije hace un momento. Y Faraón aquí representa a Satanás. ¿Cuáles fueron los propósitos de Faraón? Debilitar al pueblo y matar a su descendencia. Satanás desea debilitarnos y evitar que demos fruto en nuestra vida cristiana. Él desea que su vida cristiana sea infructuosa, estéril. Satanás no quiere que usted vaya adelante en el crecimiento y madurez espiritual. Satanás quiere que a través de los problemas usted se desanime y que al final usted no pueda dar un fruto que sea para la honra y gloria del Señor. Satanás desea debilitarlo. Y a veces usted saldrá de una situación para entrar a otra. No se desanime y no se desaliente.
El Señor tiene planes y propósitos. No permita que Satanás le frene. No permita que Satanás le distraiga y le desvíe del camino correcto. Que le desvíe de hacer la voluntad de Dios. Algo maravilloso en este periodo de aflicción del pueblo de Israel es que entre tanto más los afligían, más se multiplicaban y más crecían. Alguien dijo: lo que no me destruye me hace más fuerte. El tiempo de la prueba y de la aflicción es un tiempo en el cual no estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Él es quien nos multiplica las fuerzas. ¿No dice Isaías 40 que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas? Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. En el tiempo de la prueba no estamos solos. El Señor está con nosotros, multiplicándonos las fuerzas para seguir adelante. Alguien dijo: en los tiempos más grandes de dolor, Dios me ha dado las más grandes lecciones y enseñanzas. Será en los tiempos más difíciles, en los tiempos más adversos, que Dios nos dará las enseñanzas más maravillosas que podamos obtener de la vida cristiana. Los momentos difíciles que atravesamos todos y cada uno de nosotros son momentos en los cuales el Señor nos lleva, ya sea por el quebranto o la aflicción, para ir a enseñarnos su grandeza, su magnificencia, su poder, su soberanía. Que Él tiene planes y propósitos y todos ellos son perfectos. Alguien me dijo en estos días, estaba yo sentado con él platicando, y me decía él: con todo este dolor y quebranto que han pasado, Dios los ha llevado a otro nivel. Y yo creo que eso es cierto. Recordemos que el Señor desea llevarnos a ser conquistadores, pero los conquistadores se van forjando en la aflicción. Esta iglesia tiene mucho por delante. Esta iglesia va a conquistar muchas cosas para la gloria del Señor. Amén. Usted como familia, usted como esposo, como esposa, como joven, como señorita, como hijo, va a poder conquistar muchas cosas para la gloria del Señor. Pero es necesario primero tener que pasar por la aflicción. Lo primero y lo mejor que podemos hacer en el tiempo de la aflicción es darle gracias